Desde este momento, en la estación universitaria les contamos de las actividades que se agendan. Espectáculos, deporte, música, cultura y exposiciones. Agenda es revisada desde este momento por Carmen Salinas. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a Agenda cada jueves, nuestras reuniones con la profesora de Historia y Geografía, Patricia Arévalo, que ya está en nuestro locutorio virtual. Buen día, Patricia. Hola, buenos días, Carmencita. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven. Bueno, Arica y Tacna fueron territorios que compartieron una misma región geográfica y económica, pero que fueron separadas por el Tratado de 1929. Correcto. Interesante tema para el día de hoy, la Sí, relación histórica entre Arica y Tacna, Pati. sí, es una historia bien larga en realidad porque se comparte un territorio, ¿no? Siempre hemos hablado del territorio integrado donde vivimos juntos chilenos, peruanos y bolivianos, ¿no? Y en Tacna pasa lo mismo, y conozco varios chilenos que tienen una casa, arriendan una casa en Tacna, ¿no? Porque les gusta estar en Tacna más que estar en Arica, y son chilenos, ¿no? Y Sí. por otro lado, hay chilenos que mantienen todavía lazos familiares con gente de Tacna. Por lo tanto, es un vínculo que une familias, ¿no? Y también intereses económicos. Pero mira, eh, hay un tema que viene desde la etnohistoria, ¿no? Es decir, durante periodos precolombinos, la población de Tacna es el Ayllu de Tacana, ¿no? En cambio, Arica no alcanza a ser un Ayllu. Hay muchos Ayllus, ¿no? Dentro del territorio de Arica, porque tienes territorio costero, tienes territorio de valle, ¿no? Y después vas subiendo hacia precordillera y la cordillera. Entonces, no es un solo ayllu, ¿no? En Arica, cuando llegan los españoles y hacen su primera estudio demográfico, ¿no? Dicen que en Arica hay 444 indígenas, ¿no? Y es Mm. una cantidad pequeña en el fondo, ¿no? Y por otro lado, tú tienes al lado, ¿no? El Ayllu de Tacana, que tiene mucha, mucha gente, ¿no? Y que se divide a lo largo del Caplina, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo esta nomenclatura también de alguna manera dice lo que son estas dos ciudades, ¿no? Que tienen una historia, ¿no? Tremendamente imbricada. Mira. En 1545 se descubre Potosí, y a partir de ese minuto, ¿no? Todo lo que va hacia Potosí va desde Arica, ¿no? Si bien es cierto, también Tacna produce, a esas alturas está produciendo ají, ¿no? Mucho ají. Y eso Mm. también va a dar a Potosí, ¿no? Una vez que comienza la explotación de Potosí, se establece la importancia del puerto de Arica, ¿no? Y entonces se establece el Corregimiento de Arica como una organización española, ¿no? Que de alguna manera delimita el territorio de Arica entre Locumba, al norte de Tacna, y el río Loa. Todo eso era el Corregimiento de Arica, ¿no? Solamente viendo la parte, digamos, solo hasta la precordillera, de ahí hacia arriba era otro corregimiento, ¿no? En 1570, o sea, 5 años después del establecimiento del corregimiento, se le entrega a Arica el título de muy noble ciudad, ¿no? Y ahí la discusión es si fue fundada o no fue fundada. Bueno, Fernández Canque dice que sí, que hay dos fundaciones, ¿no? Solo que no existe el documento oficial, ¿no? Como el documento de Arequipa, ¿no? Pero Patricia, ese documento, sí, se ha hablado mucho, ha Sí, habido bastantes opiniones. Al final se determinó que no estaba el documento. ¿No sí. estaba porque se perdió o porque finalmente no se habrá hecho?
No, en general los españoles en ese sentido eran bien burocráticos. Entonces, en realidad el documento tiene que haber estado, pero no hay que olvidar que Arica sucumbió dos veces durante la colonia, a dos terremotos con maremotos muy grandes, ¿no? Ah, claro. El de 1604 simplemente borró la ciudad, ¿no? Entonces, eso hizo que la ciudad saliera del sector, digamos, de lo que hoy es el terminal pesquero, La Chimba, donde está la universidad, el campus Velázquez. Arica salió de ahí y se instaló justo abajo del Morro, ¿no? Mm. Entonces, fíjate que en 1615, cuando pasa por aquí el carmelita descalzo, Antonio Vázquez de Espinosa, él dice que Arica es una ciudad maloliente, ¿no? Que huele muy mal y que tiene que ver con los depósitos de los pájaros, ¿no? El guano, ¿no? Es una ciudad de olor fuerte por el guano, pero también dice que el hecho de que está en la orilla, hay muchos animales muertos en la orilla y eso hace que Arica tenga un mal humor, ¿no? Y entonces dice, afortunadamente está pegada al morro, lo que hace por lo tanto que los vientos, ¿no? Que vienen desde el sur, Ah, no, claro. claro, no repartan los olores, ¿no? Entonces hay una justificación ahí porque Arica está justo a los pies del morro, ¿no? Pero también se instaló pensando en que el próximo maremoto no afectara a esta ciudad que estaba más bien pegada al morro, ¿no? Bueno, en 1570, como te decía, se establece el título de muy noble ciudad con las cajas reales, ¿no? Ese título evidentemente se pierde probablemente en estos maremotos con terremotos, ¿no? Que se llevó todo, ¿no? Por eso también no tenemos muchos documentos del puerto. En realidad no hay documentos del puerto colonial de Arica, que fue tan importante, ¿no? Claro. Sin embargo, junto con el título de ciudad también está el establecimiento de las cajas reales. El hecho de que hayan cajas reales significaba que Arica tenía que tener oficiales reales, ¿no? Es decir, un contingente de gente que iba a cuidar el puerto real de la muy noble ciudad de Arica, ¿no? En 1579, o sea, 9 años después, comienzan a entrar los piratas, ¿no? Y entonces Cavendish, Drake, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Sharp, ¿no? Entonces, esta constante venida, ¿no? De corsarios que quieren robarse la plata de la corona, que en el fondo es a eso vienen, ¿no? Pero también sabemos por ciertos documentos que los piratas también vienen a buscar agua, el agua dulce, ¿no? Para tener dentro de sus barcos. Y vienen a buscar una cosa que es maravillosa, ¿no? Que es el dulce de membrillo. Lo hemos comentado otras veces Sí, sí. porque fíjate que es bien curioso porque el dulce de membrillo necesita los membrillos, ¿no? Que el español introduce, ¿no? En Arica, lo pone como cierre, ¿no? Entonces hay mucho membrillo, pero para endulzar esa pasta que se hace con el membrillo cocido, ¿no? Se necesitaba la caña de azúcar y en Arica en ese momento había una producción importante de caña de azúcar. Esto en Azapa, ¿no? Sí, junto con una producción de algodón también bien importante, ¿no? Entonces, esta sumatoria, ¿no? De la caña de azúcar y del membrillo genera estos pastelones, ¿no? De dulce de membrillo. Yo ayer hice dulce de membrillo en mi casa con la receta de mi suegra sacaba, viste que las pepitas del membrillo tienen Como una, gelatina, ¿no? como una gelatina. Sí. Claro, y entonces cuesta mucho eliminar esa gelatina porque le Mm. sale, le sale, le sale. No sé cuántas Sí, veces estuve trasvasijando pepas y es impresionante cómo es gel en el fondo, es como una sustancia en gel, ¿no? así es. Bueno, dato al margen, se puede hacer dulce de membrillo en la casa, ¿no? Ujú. Eh, bueno, yo le tengo Oye, que hacer pero todo. ¿sabes qué, Pati? Tú, claro, la historia, los piratas, hasta el día de hoy he escuchado que gente que no cree que nosotros aquí en Arica tuvimos piratas, venían piratas más bien, o sea, que no eran ariqueños, sino que venían en los barcos. Pasó a ser como una, a ver, Sí, una fantasía, ¿no? Un un mito cuento. urbano. Sí,
Pero no, nosotros tenemos, hay muchos documentos de las entradas de los piratas, ¿no? Hay una pelea no recuerdo en este minuto con qué pirata, se produce la bajada del Morro, ¿no? Donde estaba la playa, donde ahora está la playa, el Laucho, ¿no? Ujú. Y ahí una batalla a muerte, así mueren muchos ariqueños, Ahí mueren está, o varios. sea, el registro está. Sí, 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 mueren varios piratas, ¿no? Y también, bueno, está evidentemente las crónicas, ¿no? Que hablan de la cantidad de visitas que recibe Arica, producto de el hecho de que la plata de Potosí sale por Arica. Entonces Mm, los barcos peruanos, perdón, los barcos españoles están en el puerto de Arica, ¿no? ya. Y así como sale la plata, en los barcos peruanos, perdón, los barcos españoles también están llegando otras mercaderías, entre otras cosas, por ejemplo, traen el azogue o mercurio para purificar la plata, ¿no? Y lo traen, digamos, en isangas, ¿no? Al punto que cuando se instala el nuevo puerto, el molo de atraque de Arica, se levantan los tablones de la colonia y abajo estaban las pelotitas de mercurio, ¿no? Mm, Entonces, me imagino que se te ha roto alguna vez un termómetro, ¿no? Bueno, sí, esas pelotitas no estaban sí. abajo, pero habían unas grandes, ¿no? Mm, Nuestro profesor de historia, Luis Álvarez Miranda, él nos decía que en realidad cuando se destapó todo el material del puerto colonial, ahí mm. estaban las pelotas de mercurio, ¿no? Como Oye, una prueba qué de. peligroso en todo caso, igual. Sí, claro, pero en ese tiempo ellos no lo consideraban peligroso. Yo siempre cuento una historia terrible, ¿no? Con el Mm, mercurio. El esposo de la Quintrala ya le estaba generando a la Quintrala allá en el- Limache, en Quilpué, en esa zona, le estaba generando muchos problemas, entonces la Quintrala no encontró nada mejor que matarlo, ¿no? Y lo hizo quemando al caballero, le echó azogue caliente por el oído, ¿no? Sí, Wow. por eso se habla de lo terrible que era doña Quintrala. Pero bueno, yo creo que el marido se lo merecía. Mira, Bueno, al margen de esa situación, hay que decir que esta azonada de piratas constante hace que finalmente las cajas reales de Arica, en 1604, después del terremoto y después del terremoto de 1615, finalmente se llevan las cajas reales con los oficiales reales y a Tacna, ¿no? Y entonces comienza a ocurrir que el puerto funciona para embarque y desembarque, pero todo el trámite aduanero se hace en Tacna, ¿no? mm, Así entonces comienza desde la crónica española a hablarse de Arica como el puerto de Tacna. Eso éramos, ¿no? el puerto de Tacna. El puerto de Tacna. Y fíjate que las mercaderías que entran por el puerto de Arica, ¿no? La tela que viene desde Europa, la loza que viene de Europa, Mm, los instrumentos musicales que vienen desde Europa, ¿no? El papel sellado, ¿no? Para hacer documentos, la tinta, las Biblias, ¿no? Todo eso entra por el puerto de Arica. Y todo eso que entra por el puerto se destina desde Tacna hasta de Tacna, Arequipa, a Puno, ¿no? Moquegua entre medio. Entonces, y eso sin mencionar de todas las mercaderías que van hacia La Paz, a Oruro, ¿no? claro. Entonces, el puerto de Arica, por eso de siempre nosotros le damos la espalda al puerto, no lo vemos, no tenemos mayor vínculo con el puerto, ¿no? Más allá de hecho, hoy día en la mañana escuché un barco haciendo sonar su pito, ¿no? Mm, Y tú sabes que tienen todo un código, ¿no? Un pito es una cosa, dos pitos es otra claro, cosa, claro. tres pitos es otra, ¿no? Entonces, hay una historia portuaria absolutamente desconocida, ¿no? Piensa tú que todas las mercaderías importantes llegan al puerto de Arica y de aquí van hasta Puno, ¿no? Por el norte. Van hasta La Paz, Oruro, hacia el este, ¿no?
Y eso hace, por lo tanto, que el puerto de Arica también sea un lugar de mucho, mucho tránsito. Por lo tanto, hay también una cantidad importante de arrieros, ¿no? Que establecen un negocio súper importante. El otro día comentaba el hecho de que la arriería era muy, muy importante en Arica, ¿no? Porque los primeros eran caravanas de llamos, ¿no? Después fueron las recuas de mulas, ¿no? Que movían todas estas cargas, ¿no? Se dice que en algunos casos habían unas mulas con unas espaldas muy grandes, ¿no? Para subir los pianos, que no eran los pianos de cola que nosotros conocemos, pero sí eran pianos grandes, ¿no? Y entonces se las llamaba las mulas pianeras, ¿no? Porque eran mulas para llevar cargas muy grandes. Bueno, generando esta relación entre Arica y Tacna, ¿no? Hay una necesidad también de parte de los tacneños, ¿no? De construir una ciudad para españoles, ¿no? Porque los españoles deciden irse de Tacna, de Arica, perdón, y Mm. establecerse en Tacna. Por eso ellos tienen esa tremenda iglesia, ¿no? Que, Ah, ya. sí, porque es una ciudad dedicada y construida para españoles, ¿no? Ya, Eh, mira, me quiero detener aquí y quiero aprovechar, Patricia, porque quiero detenerme particularmente en Arequipa, ¿no? Que está, sí, bueno, relativamente cerca de Tacna, 5 horas, sí. algo así, 5 o 6 horas, y que de verdad es como estar en En un lugar de España, Europa, sí, en España, sí, ¿sí? sí, exactamente. ¿Por qué? Porque Arequipa pasó a ser una ciudad muy atractiva para la corona española, porque también le permitía estar a un paso del Alto Perú, ¿no? Así como Arica también estaba a un paso del Alto Perú, que era después fue Bolivia, ¿cierto? Ujú. Era territorialmente era muy, muy importante. Entonces, los españoles además meten dentro de Arequipa una producción de bóvidos, ¿no? Vacas muy grande, ¿no? Y eso la convierte en una ciudad no solo para consumir leche y carne, sino que cuero, ¿no? Si tú vas a Arequipa, te venden sombreros de cuero, carteras de cuero, ¿no? Porque ellos tienen Exactamente, una sí. tradición de talabartero muy importante, ¿no? Y que viene desde la colonia, ¿no? Entonces, Arequipa pasa a ser una ciudad, además de muchos españoles, por esa razón también tiene un montón de iglesias. La iglesia de los jesuitas es una iglesia preciosa, enorme. Tú Exacto. entras y el altar Verdadera mayor obra es, de arte. ¿Y sí, sabes qué? Y te encuentras con estas callejones, ¿no? sí, Tan angostos, estas sí, no, callejuelas con sí. mucho farol. Sí, como ciudad del medioevo español. Claro, porque Exactamente. los españoles construyeron una ciudad para ellos, ¿no? Metieron además el cultivo de la cebolla, ¿no? Entonces tú entras a Arequipa y, y lo primero que te pega el golpe es el olor de la cebolla, ¿no? Sí, Entonces, lo mismo pasa con Tacna, también es una ciudad para españoles, ¿no? Y ocurre con nosotros que una ciudad que constantemente está siendo asolada por terremotos, maremotos, ¿no? Y una ciudad que para los españoles es una ciudad que huele mal, donde está la malaria, ¿no? claro. Entonces, de Oye, hecho, nada de atractiva, ¿ah? Nada de no, atractiva. no. Por lo mismo, cada vez haciendo esta pequeña investigación sobre la población afro, cada vez me encuentro con más datos sobre una Arica que es realmente negra. O sea, Wow. la población africana de Arica es más grande que la población indígena y la población blanca, Mira, ¿no? Entonces, hay una historia afro que hay que tomar en cuenta, que hay que ver, porque esa mano de obra indudablemente es una mano de obra que pasa no solo a ser la que trabaja, sino que es la que vive en Arica, ¿no? Y entonces hay una descripción de Arica que dice que, aparte que huele mal, dice que es una ciudad llena de ojos de agua, o sea, pozos, ¿no? O vertientes, ¿no? Y que por lo mismo en esos lugares hay mucha, mucha totora. Y el cronista dice, una planta con la que construyen sus casas, ¿no? Entonces, además es el elemento que de alguna manera le da la impronta arquitectónica a Arica. Es una ciudad de adobe, con casas de caña y totora, ¿no?
De hecho, dice que los negros, las personas esclavizadas, duermen en el suelo sobre unas esteras que hacen de totora, ¿no? Entonces también nos damos cuenta que es la descripción de una ciudad de gente sin muchos recursos, ¿no? Ujú. Por eso también es bien interesante el hecho que el presidente, en algún momento el presidente Balta y después el siguiente presidente, no recuerdo en este minuto su nombre, es bien interesante porque generaron en Arica un polo de desarrollo en el extremo sur del Perú. Por eso teníamos tren de Arica a Tacna, ¿no? Ese tren es de Mm. 1851 y el primer tren en Chile es de 1853, ¿no? Y entonces Eh, este estaba antes, el primer tren. antes, por eso cuando se vuelva a revitalizar el viaje en tren, ese es ojo, que en la estación de ferrocarril en Tacna tiene un museo precioso. Invito a la gente que la próxima vez que vaya, aparte de comer rico y barato en Tacna, Mm. uno puede visitar ese museo que de verdad, lo mismo la iglesia, ¿no? Entrar Claro, a la catedral de Tacna es entrar a la Edad Media, ¿no? Esas exactamente. iglesias que se hacían de piedra canteada, que es muy bella, muy grande. Las imágenes son de la colonia, ¿no? Es un edificio con una historia profunda en el tiempo, pero una historia además con una estética barroca muy importante, ¿no? Pati, mira, nos quedan 2 minutos. Algo dijiste recién. Hablemos ahora en la actualidad, ¿no? La simbiosis. No Sí, sé, voy a sí, ocupar esa palabra que existe entre Arica y Tacna. sí. Lo que pasa es que ocurre que, mira, piensa tú lo que estaba pasando durante los periodos precolombinos, ¿no? Había una producción de tacna que venía a Arica y después con los españoles introducen el vino, ¿no? O las uvas, y entonces Arica produce vino y aguardiente, y eso también iba a Tacna. Entonces hay una producción que es absolutamente complementaria, ¿no? Luego de eso vienen el establecimiento de las repúblicas, ¿no? Y entonces Tacna pasa a ser, igual que Arica, parte de la República Peruana, pero los ariqueños no quieren ser peruanos, los ariqueños quieren ser bolivianos, ¿no? Entonces se establece esta pugna constante entre Arica y Tacna, ¿no? Porque uno se siente más boliviano que el otro, ¿no? Y eso genera también estas ciertas distancias, ¿no? Luego de eso, ¿no? Hay que reconocer también que finalmente los gobiernos de Tacna o los gobiernos peruanos, ¿no? Una vez que ya en 1929 Arica queda para Chile y Tacna queda para Perú, ¿no? Hay un interés de las autoridades peruanas, ¿no? De hacer de Tacna un lugar importante, porque es el extremo sur de Perú, ¿no? En cambio, nosotros siempre decimos que Arica está abandonado, ¿no? Y entonces cuando uno lee documentos para tomar la decisión si Arica y Tacna, ¿no? La cuestión Arica-Tacna, hay un documento que dice que Arica tiene que ser solamente un tapón geográfico para impedir la Mm. pasada, ¿no? De otra vez la Confederación Peruano-Boliviana si se vuelven a unir. ¿Por qué? Porque en Arica están los ríos de Yuta y Azapa, o el San José, y son ciudades donde hay mucho pasto, ¿no? Porque se pensaba en ese momento en la caballería, ¿no? Entonces, es indudable que eso genera también una distancia, porque se hacen los estudios y se dice que Arica tiene en realidad la condición de tener dos ríos con agua dulce, ¿no? Y la posibilidad de tener pasto, ¿no? Entonces, a diferencia de Tacna, que tiene solamente un río, ¿no? Y que la estadía en Tacna es mucho más difícil que la estadía en Arica. Y eso genera también Mm. estas distancias entre Arica y Tacna, ¿no? Pucha, Pati, se nos fue el tiempo, quedamos inconclusas con el tema, estaba bastante interesante. Hoy Sí. volaron estos casi 30 minutos, Patricia. Yo creo que va a ser tema que seguiremos tocándolo la próxima semana. Cada jueves nos juntamos contigo en este Agenda. Pati, muchísimas gracias por estar cada semana con nosotros. Pues nada, un placer. Un saludo a quienes nos ven y nos escuchan. Que estén muy Bueno, bien, Carmencita. gracias, nos Chao, despedimos chao. hasta el próximo jueves. Chau, Hasta chau. el próximo jueves. Cerramos la agenda por hoy en la estación universitaria.